Vamos a empezar a hablar hoy de la segunda prueba. Lo voy a dividir en dos vídeos, primera parte y segunda parte. En la primera parte voy a contextualizar un poquito la situación de esta segunda prueba y luego en la segunda parte voy a hacer lo que hice en el vídeo anterior, que es exponer esa programación didáctica en 15 minutos, que son 50 folios y que no es fácil sintetizarlo para que lo pueda exponer, lo pueda defender en esos 15 minutos. Bien, en esta primera prueba sabemos que hemos aprobado la primera prueba, lo que es el supuesto y el tema. A los pocos días, más o menos 4 o 5 días, darán los resultados de esas pruebas y entonces nos empezarán a citar para esa que llaman la encerrona. Y la encerrona consiste en que te van a citar un día determinado, te van a meter en un aula, van a llevarte unas bolas, entre 6 y 12 bolas, tú tendrás que escoger 3 numeradas, del 1 al 12, y tendrás que elegir una de esas 3 situaciones de aprendizaje que te haya tocado. Cuando hablemos de situación de aprendizaje, tenemos que hacer referencia a unidad didáctica, tenemos que hacer referencia a unidad de trabajo. Entonces, de esas 3 situaciones de aprendizaje, escogemos una y nos dejan 45 minutos para concretar un poquito, preparar un poquito lo que es la defensa de la programación didáctica y la exposición de esa situación de aprendizaje que nos ha tocado poner. Tenemos que recordar que nosotros vamos a llevar esa plantilla de esa situación de aprendizaje donde están todas las actividades que vamos a desarrollar y lo único que tenemos que adaptar es los criterios de evaluación, los estándares que nos ha tocado en ese sorteo. Pero lo que es la estructura de las actividades va a ser la misma. Me va a dar lo mismo si yo pongo en la primera actividad, que es actividad inicial, motivadora, de indagación, poner un vídeo del cuerpo humano, me va a dar lo mismo. Si me ha tocado, por ejemplo, las plantas, pues poner un vídeo donde se proyecte la diversidad de la flora de Canarias para que los niños pues vayan observando la diferenciación que hay en cada una, es lo mismo. Entonces la estructura la vamos a hacer la misma, la metodología va a ser la misma, la medida de atención a la diversidad lo mismo, la justificación vamos a adaptarlo respecto al tema que nos ha tocado, pero es lo mismo de importante. Los seres vivos, las plantas, etcétera, el tema que nos toque es simplemente adaptar esa plantilla que nosotros tenemos de una sola situación de aprendizaje a la que nos ha tocado. ¿Vale? Bien, entonces, una vez que hemos preparado esa exposición, llega el vocal, el presidente del tribunal y nos dicen que ya ha pasado el tiempo, que usted tiene que venir a la clase a exponer esa programación didáctica y esa situación de aprendizaje. Llegamos a la clase y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son 5 personas. No es que sean vocales y presidentes, todos son más o menos igual. Tienen la misma puntuación. La puntuación del presidente es igual que la puntuación del vocal. Y entonces, en la exposición, unas recomendaciones que os puedo dar es que miréis a todos, porque a lo mejor alguno se puede sentir marginado y dice, ay, no me ha mirado, y le voy a puntuar un poco menos. Pues no, nosotros vamos a mirar a todos por igual. Luego, aunque estemos con el estómago encogido, tenemos que expresar que disfrutamos con la exposición. Porque luego el tribunal, lo único que van a estar comentando es, ay, ¿habéis visto qué nerviosa? Uy, qué nerviosa estaba y tal. Y no van a centrarse en lo que habéis expuesto. Y lo que habéis expuesto es muy bonito, es muy curioso, y los proyectos. Entonces es importante que se vea una exposición en la que disfrutáis diciendo, hablando de todo lo que habéis estado trabajando en vuestra programación didáctica, en vuestra planificación, en vuestras actividades, en vuestra metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Otra recomendación es que no os sentéis. Aunque os digan sentaros, ay, si quieres estar más tranquilita, siéntate. No. Yo voy a estar de pie, voy a estar moviéndome, y si me dejan pues, pintar en la pizarra algún tipo de dibujo que haga, etcétera, pues lo voy a dejar. O, por ejemplo, enseñar plantillas de las que yo haga, transparencias que yo ya he traído, etcétera, pues lo voy a hacer. No os acerquéis a la mesa del tribunal. Ellos pueden pensar que vosotros lo que queréis es hurgar sobre las notas, calificaciones que os están poniendo. Por tanto, vosotros no os acerquéis. Si el tribunal, por casualidad, enseñáis un material que gusta y dice, oye, ¿me lo puedes acercar? Vosotros lo acercáis, ¿vale? Pero si no, no os acerquéis a entregar ningún tipo de material. Bien, luego vamos a empezar ya, nos colocamos y vamos a empezar con la exposición. Sabéis que en el momento que os hayan dicho que habéis aprobado la primera prueba, tenéis que entregar 2 programaciones didácticas.
Una se la va a quedar el tribunal para llevar el seguimiento de la defensa vuestra y otra la va a dejar a vosotros. Yo os recomiendo que no le echéis ningún vistazo, pero abrirlo por la primera página donde tenéis el índice y dejarlo apoyado en la mesa o en el taburete que os deje, por si acaso os quedéis en blanco, y más vale decirlo, aunque sea mirando la programación, que os quedéis en blanco y no lo digáis. Por tanto, dejarlo ahí por si acaso me quedo en blanco, pero intentar llevarlo, la programación mecanizada desde casa. Tenemos que decir todo los apartados de la programación didáctica, pero no tenemos que memorizar nada. Tenemos que hablar de esa introducción, justificación de mi programación didáctica, tenemos que hablar de los objetivos de etapa, que es fundamental junto con las competencias clave, porque es lo que quiero conseguir, lo que quiero contribuir a la consecución de esos objetivos de etapa y esas competencias clave. Tengo que hablar de la contribución de mi materia a los objetivos de etapa, o la contribución que también tiene mi materia a las competencias clave. Luego tengo que hablar del elemento nuclear de mi programación, que son los criterios de evaluación, y que tienen que estar relacionados con esos objetivos de etapa, esos estándares, esos contenidos. Tengo que hablar también de los contenidos, que aunque no estén divididos, pues hay procedimentales, actitudinales, etc. Entonces, tengo que ir hablando, pero a nivel general no tengo que nombrar ningún tipo de contenido, los criterios de evaluación, no tengo que memorizar nada. Lo único que tiene que saber el tribunal es que hay una conexión entre los criterios de evaluación, los estándares, los contenidos, las competencias, los objetivos de etapa. Toda esa conexión sí, y la vais a decir, ¿vale? Luego, a nivel de metodología, no vais a poner todo lo que habéis puesto de metodología, todas esas cosas bonitas, de una metodología activa, participativa, funcional, contextualizada, tal, pero a nivel general, no os vayáis, que no os emocionéis en ningún apartado, porque luego el tribunal es muy frío, y cuando llega a los 15 minutos dice, usted ya ha terminado, empiece con la situación de aprendizaje, y os habéis quedado. Entonces, intentad no emocionaros en ningún apartado. Tenéis que hablar de los recursos, tenéis que hablar de la evaluación, y además lo pone en la convocatoria y el reglamento orgánico de los centros, en el apartado de la programación. Tenéis que hablar de esa evaluación, la importancia que tiene. Estamos planificando todo un aprendizaje. Entonces la evaluación es fundamental, porque es si lo hemos conseguido o no hemos conseguido nuestra planificación. Entonces es importante hablar de los instrumentos de evaluación, hablar de la evaluación del docente, hablar de las rúbricas, que aunque no las vais a poner en vuestra programación didáctica, van a estar en la situación de aprendizaje, aunque tampoco las vais a memorizar, pues es un elemento muy importante de mi programación, como herramienta de calificación, y esos graduadores que me van a ayudar a saber el grado de consecución de ese aprendizaje. Entonces, hablar a nivel general, nada de nombrar, de memorizar ni las rúbricas, ni memorizar los criterios, ni los contenidos, ni nada. Hablar de los agrupamientos, sobre todo intentar jugar con todos los tipos de agrupamiento y explicar un poquito brevemente para qué queréis cada uno de esos tipos de agrupamiento, qué es lo que queréis conseguir, etcétera, ¿no? Tanto a nivel individual, a nivel en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo, y qué vais a jugar. Luego las actividades lo mismo, a nivel general. No os vayáis a centrar en una actividad y explicarla y que se os vaya el tiempo, ¿vale? Entonces todos esos apartados es importante, la interdisciplinaridad, también con otras materias. Es importante que vuestra materia esté relacionada, aunque sea con un par de ellas. Poner esos criterios de evaluación de esas otras materias, los estándares, no todos, los estándares que vais a trabajar en vuestra materia. Y los contenidos, que tampoco serán todos los contenidos de esa otra materia, pero algunos sí, pues ponerlos también, ¿no? Entonces, toda esa primera parte son en 15 minutos y tenemos que agilizarlo. Pero sí tenemos que tocar todos, porque luego ellos tienen una plantilla, ha tocado la metodología, ¿ha tocado los tipos de evaluación? ¿Ha tocado los momentos de la evaluación? ¿Ha tocado los criterios y la relación que tienen esos criterios con los objetivos de etapa y las competencias clave? Todo eso lo tenéis que tocar. Por tanto, tenerlo bien esquematizado para poder tocar todos esos puntos. Termina los 15 minutos y el tribunal, ya os he dicho que es muy frío, y dice, aquí ha terminado su exposición. Ahora tiene que empezar con la situación de aprendizaje. Y entonces, ahora vosotros os dejan un pequeño esquema de esa situación de aprendizaje. Entonces, yo también os recomiendo que no la miréis, pero tenerla por si acaso os quedáis en blanco. Y sobre todo, aquella parte que a lo mejor depende de la memoria. El criterio, algún estándar que esté relacionado con ese criterio, o a lo mejor el criterio de esa otra materia que habéis puesto en esa situación de aprendizaje, que no os acordáis muy bien, etc. Pero luego toda la estructura la tenéis que intentar tener memorizada. Y empecéis con todos los apartados. Vais a tener que hablar de todos los apartados.
desde el título, la justificación, la temporalización, la concreción curricular, hablando de los criterios de evaluación, hablando en este momento sí que tenéis que hablar de los estándares de aprendizaje. Ya dijimos que en el supuesto, como tenemos menos tiempo, pues lo hacemos tipo proidea, que te dicen que los contenidos están dentro de las actividades, los objetivos están dentro de los criterios y los estándares pues estarían también dentro de esos criterios de evaluación. Entonces, no, en la exposición tenemos que hablar de los criterios, tenemos que hablar de los estándares, tenemos que hablar de los contenidos, tenemos que hablar de las competencias clave, ¿correcto? Entonces, hablamos del criterio de esta situación de aprendizaje, hablamos de los estándares que queremos trabajar en esta situación de aprendizaje, los contenidos que están relacionados con estos aprendizajes y las competencias. Una vez que concretamos a nivel curricular todos los elementos, y si tenemos otra materia relacionada, también los nombramos, empezamos a hablar de la metodología. Y de la metodología metemos también las medidas de atención a la diversidad. De tal forma que hablamos una metodología a nivel general y luego una medida de atención a la diversidad también a nivel general, de toda la clase. Todos son diferentes, todos con diferentes capacidades, diferentes intereses, etc. Y luego, si tenemos algún alumno de NEAE en nuestra programación, pues lo nombramos también y ponemos aquellas medidas de atención a la diversidad que tenemos con él. Si tenemos un TDAH o tenemos un déficit motórico, audiovisual, etc., pues ponemos aquellas estrategias que vamos a utilizar. Luego en las actividades no vayamos nombrando actividad por actividad todas esas medidas de atención a la diversidad. En algún caso concreto, por ejemplo, si los críos están haciendo algún tipo de trabajo en material impreso y tenemos un déficit visual, pues decir que sí, que en este caso, pues en vez de en un DIN A4 le daremos un DIN A3 y con un contraste entre blanco y negro. Bien, unas pequeñas adaptaciones respecto a una actividad determinada. O, por ejemplo, a un alumno con problemas idiomáticos, pues que esté en ese momento en un grupo donde haya un alumno que comprenda, que pueda hablar, que entienda el idioma de este otro compañero, que le sirva de ayuda para traducir, para comprender toda esa actividad que están realizando. Pues también, ¿vale? Entonces, en alguna cosa concreta sí, pero no en toda, porque no nos va a dar tiempo entonces a la hora de la exposición, ¿no? Bien, una vez que terminamos con la concreción curricular, la medida de atención a la diversidad y la metodología, empezamos con las actividades. Y entonces sabemos que, según David Merrill, vamos a seguir una estructura, unas actividades iniciales de motivación, de indagación también para saber qué son los conocimientos previos que tiene el alumnado, pues nombramos esa actividad que tenemos nosotros preparada en la situación de aprendizaje que habremos adaptado a la que nos ha tocado, a ese aprendizaje que nos ha tocado. Luego, pues actividad de demostración, hablamos de las actividades también de aplicación y de integración. Y durante la explicación de esa actividad, hablamos a nivel grupal, a nivel recursos, etc. No vayamos a hablar de la actividad y luego, aparte, recursos, pum, 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 espacio, pum, pum, pum. No, durante la explicación, pues esta actividad va a consistir en trabajar en pequeño grupo, en el aula Medusa, con los ordenadores. Entonces ya simplemente en la redacción ya estamos hablando a nivel de recursos, a nivel de agrupamiento, a nivel de espacios, etcétera, ¿no? Entonces queda mucho más bonito, queda mucho mejor que hablar de la actividad y luego poner recursos y nombrarlos, espacios y nombrarlos, ¿vale? Entonces durante la redacción intentar exponerlo de una forma continuada. Terminamos todas las actividades y después diremos que una vez finalizada esta situación de aprendizaje, pues vamos a tener nota para la próxima vez que nos toque esta situación de ver pequeñas dificultades que hemos tenido o propuestas para la próxima vez que nos toque realizarla, etc. Siempre con un poquito de análisis una vez terminada esa situación de aprendizaje. Recordad que una vez que nombramos la concreción curricular, los criterios de evaluación, decimos que estos aprendizajes se van a evaluar por medio de dos elementos muy importantes, que son los instrumentos de evaluación y las herramientas de calificación. Y los instrumentos de evaluación los vais a nombrar y la herramienta de calificación que va a tener esa situación de aprendizaje son las rúbricas. Y podéis nombrar un poquito también en qué consisten y para qué sirven. ¿Vale? Y eso consistiría la segunda prueba a la que os tenéis que enfrentar. En el segundo vídeo os voy a exponer directamente en 15 minutos la programación didáctica. Tocaré todos los puntos, pero no memorizaré, no tendré que memorizar nada. Ya lo veréis que es una cosa general de todos los puntos.